Hay una verdad que el universo guarda con cuidado. Una verdad que ningún libro del Immaterium enseña. Que ningún sacerdote del dios emperador se atreve a pronunciar en voz alta. Y es esta. Los dioses del caos no son el enemigo. Son el espejo. Son el reflejo exacto de todos los seres vivos que sienten, desean, temen y padecen. Nacieron de nosotros. Y si algún día mueren, morirán con nosotros. Porque para destruirlos habría que destruir la ira, la esperanza, el miedo a la muerte, el deseo. Y sin esas cosas, ya no quedaría nada que mereciera el nombre de vida. Esta es la historia de los cuatro. Los dioses del caos, los dioses oscuros. Las fuerzas que gobiernan el Immaterium desde el principio de los tiempos conscientes. No fueron creados por ningún dios mayor. No fueron invocados por ningún ritual. Surgieron solos, como una tormenta surge del calor y la humedad del mar. También se les llama los poderes ruinosos. Es el nombre que los textos prohibidos del Imperium utilizan para nombrarlos, cuando se atreven a nombrarlos. Nosotros los llamaremos simplemente lo que son, los dioses del caos. Para entender a los dioses del caos, primero hay que entender el lugar donde viven. Debajo de la realidad que conocemos existe otra dimensión. Una dimensión paralela hecha no de materia, sino de energía psíquica pura. La llaman el Immaterium, el Gruab, el mar de almas. Es un océano sin fondo que refleja el estado emocional de cada ser sintiente que existe en el universo. Cuando hay paz en la galaxia, el Gruab es relativamente tranquilo. Cuando hay guerra, cuando hay sufrimiento en escala planetaria, cuando trillones de seres mueren con miedo y rabia, el Gruab se convierte en una tormenta. En sus primeros tiempos, hace miles de millones de años, el Gruab era casi sereno. Las emociones de las pocas civilizaciones que existían caían en él como lluvia fina sobre un lago quieto. Pequeñas ondas, pequeños remolinos de energía, nada más. Pero las civilizaciones crecieron, las guerras se multiplicaron, el sufrimiento se hizo galáctico. Y poco a poco, esas ondas se convirtieron en corrientes. Las corrientes en río de energía emocional, los ríos en océanos de rabia, desesperación, ambición y deseo. Y en las profundidades de ese océano, algo empezó a moverse, algo que no tenía nombre todavía, algo que no tenía forma todavía, pero que ya tenía hambre. No fue un nacimiento brusco, fue una condensación, como cuando el vapor de agua alcanza cierta temperatura y de pronto existe el hielo. Durante millones de años las emociones de miles de civilizaciones, razas nacidas, florecidas y extintas antes de que la humanidad existiera, se fueron acumulando en el Gruab. Civilizaciones cuyos nombres nadie recuerda, guerras cuyos muertos llevan eones descompuestos, miedos de especies que ya no existen. Todo esto cayó al Gruab, todo esto se quedó allí, todo eso creció. Sus guerras alimentaron la rabia. Sus enfermedades y muertes alimentaron la desesperación. Sus ambiciones y conspiraciones alimentaron la codicia de poder. Sus placeres y excesos alimentaron el deseo. Y de esas cuatro grandes corrientes emocionales emergieron cuatro grandes consciencias, cuatro presencias inmensas, cada una formada de una sola emoción, llevada hasta su extremo absoluto, tan vastas que abarcaban dimensiones enteras dentro del Gruab, tan antiguas que el concepto de tiempo no les era aplicable. Los mortales que los descubrieron les pusieron nombres, y esos nombres se convirtieron en palabras de poder, en palabras de miedo, en palabras que el Imperium del siglo 41 solo pronuncia en susurros. Khorne, Tzint, Nargel, Slaanesh. Los cuatro dioses del caos, los cuatro dioses oscuros. Y desde el momento en que cobraron conciencia comenzaron a guerrear entre ellos. Porque así es su naturaleza, porque representan emociones opuestas, porque cada uno quiere ser el único, y ese conflicto eterno e interminable, los estudios del caos lo llaman el gran juego, una guerra que nunca termina, una guerra en la que todos pierden, una guerra en la que, sin embargo, es lo único que mantiene a los dioses del caos en equilibrio. Si alguno ganara, la realidad entera colapsaría. Y en ese equilibrio forzado, en ese odio que se sostiene a sí mismo, reside la única razón por la que el universo todavía existe. Hay algo que conviene entender antes de conocerlos uno a uno. Algo que casi nunca se menciona, porque es incómodo. Porque complica la historia simple del bien contra el mal.
Cada uno de los 4 dioses del caos tiene 2 caras. Una cara oscura y una cara que en su origen no lo era tanto. Khorne no es solo el dios de la matanza, es también el dios del valor y la justicia marcial. Tzeentch no es solo el dios de la manipulación, es también el dios de la esperanza genuina y el progreso. Nargel no es solo el dios de la putrefacción, es también el dios de la resistencia, la comunidad y el ciclo de la vida. Slaanesh no es solo el dios del exceso depravado, es también el dios del amor, la pasión y la búsqueda de la belleza. Y en esa dualidad está su verdadera peligrosidad, porque no seducen ofreciendo lo malo, seducen ofreciendo lo bueno y cobrándolo demasiado caro. El primero en despertar, el más antiguo en tomar forma, el que lleva más tiempo bebiendo de la violencia de todas las razas, Khorne, Señor de la Sangre, Dios de la batalla, el Señor de las calaveras. Nació de la rabia. De cada golpe de una criatura descargó sobre otra. De cada guerra librada desde el principio de los tiempos. De cada grito de batalla que resonó en el vacío del espacio. Desde que los primeros seres aprendieron a hacerse daño, Khorne creció. Y cuando las grandes civilizaciones galácticas comenzaron sus guerras a escala interestelar, Khorne se convirtió en un dios. Su dominio en el Grab es un paisaje de horror y grandiosidad simultánea. Un cielo permanentemente rojo como sangre coagulada. Llanuras cubiertas de huesos y cráneos acumulados durante eones. Fortalezas de bronce y hierro negro que se extienden hasta el horizonte. Y en el centro de todo, su trono. Un trono construido sobre una montaña de cráneos. Un trono desde el que raramente se levanta porque Khorne no necesita moverse para dominar. Basta con que exista. Basta con que en algún rincón del universo alguien mate. Porque todo acto de violencia, toda batalla, toda muerte en combate, sin importar a quién sirva el que mata, alimenta Khorne. Esto es lo que lo hace diferente. Lo que lo hace aterrador de una manera que sus hermanos no lo son. Khorne no necesita adoradores. No necesita cultos. No necesita que nadie pronuncie su nombre. Solo necesita que fluya la sangre. No me importa de quién sea la sangre. Solo que fluya. Así habla Khorne. Y eso hace que sea imposible evitar servirle. Porque mientras haya guerra en el universo, Khorne es imbatible. Y sin embargo, hay algo más que lo distingue de los otros 3. Algo que nadie esperaría de un dios de la matanza. Un código. Khorne desprecia la magia. Desprecia la hechicería. La considera cobardía. La debilidad de quienes no pueden ganar con acero y fuerza pura. Respeta a los guerreros capaces. Valora el coraje y el honor marcial. No es un dios de carnicería sin sentido. Es un dios de guerra absoluta. Sus sirvientes más temidos son los sanguinarios. Los grandes demonios de Khorne. Bestias de bronce y músculo y furia absoluta. Guerreros demoníacos tan poderosos que solo un sanguinario puede destruir un ejército entero y sus legiones de portadores de sangre. Demonios con piel como hierro oxidado y espadas de llamas de bronce, cuyo rugido paraliza a quien lo escucha antes de que el golpe llegue. No conocen el miedo, ni el dolor, ni el agotamiento. Solo el siguiente enemigo, y el siguiente, y el siguiente. Entre los mortales que lo sirvieron, los más conocidos son los comedores de mundos. La legión de Astartes de Angron, el primarca que se convirtió en príncipe demoníaco de Khorne. Una legión que en su caída durante la herejía de Horus abrazó la rabia como pura religión. Sus descendientes en el milenio 41 siguen matando en el nombre de Khorne. Cada cráneo una ofrenda, cada muerte una plegaria. Sangre para el dios de la sangre. Cráneos para el trono de cráneos. Si Khorne no es el trueno, Tzeentch es el relámpago que viene antes. Y después. Y también desde el lado. Y quizá desde atrás. Y posiblemente desde ningún sitio. Tzeentch, el cambiador de formas. El arquitecto del destino. El gran conspirador. El señor de la hechicería. Nació de la ambición, de cada ser que alguna vez deseó algo diferente a lo que tenía, de cada mente que tramó un plan para cambiar su destino, de cada psíquico que intentó doblar la realidad a su voluntad, de cada esperanza, de cada traición, de cada revolución. El cambio en todas sus formas pertenece a Tzeentch. Y aquí está su paradoja más profunda. Tzeentch
es el dios de la esperanza y también de la desesperación, porque toda esperanza implica que el presente es insuficiente. Toda esperanza es un deseo de cambio, y todo cambio alimenta Tzeentch. Su dominio en el Grove se llama el Laberinto de Cristal, un lugar que desafía toda geometría concebible. Pasillos que conducen a sí mismos, salas que contienen mundos enteros, colores que no existen en el espectro visible de ninguna especie conocida, una arquitectura imposible en perpetua transformación. Porque Tzeentch no puede resistirse a cambiar su propio hogar. Tzeentch es el más inteligente de los 4. Sus planes tienen dentro otros planes. Sus traiciones contienen otras traiciones. Ha diseñado esquemas que abarcan miles de años, usando a mortales que no saben que son peones en su tablero. Existe una teoría entre los estudiosos del caos, una teoría aterradora. Dice que Tzeentch en realidad no quiere ganar el gran juego, porque si ganara, ya no habría nada que cambiar, nada que tramar, nada que mover. Y sin en cambio, Tzeentch no sería nada. Así que quizás el gran conspirador está conspirando activamente para que ninguno de los 4 gane nunca. Sus demonios más poderosos son los señores del cambio. Grandes demonios aviares de enormes proporciones. Entidades de plumas iridiscentes que cambian de color con cada pensamiento. Con ojos en cada pluma. Cada ojo viendo una línea temporal diferente. Inteligencia sobrehumana que ve el futuro y el pasado simultáneamente. Entre ellos, el más famoso es Kairos, el tejedor del destino. Un señor del cambio de 2 cabezas. Una que ve todo el pasado, la otra que ve todo el futuro. Pero ninguna que vea el presente. Lo cual dice mucho sobre la naturaleza de Tzeentch. Entre los mortales, sus sirvientes más conocidos son los 1000 hijos. La legión de Magnus el Rojo. Una legión de hechiceros y estudiosos que buscaron el conocimiento absoluto y encontraron al dios de la ambición esperándoles al final del camino. Magnus el Rojo, primarca de los 1000 hijos, príncipe demoníaco de Tzeentch, una de las mentes más brillantes del universo de Warhammer. Atrapada para siempre al servicio del dios de los planos infinitos. Aquí reside la crueldad más fina de Tzeentch. Magnus intentó advertir al emperador de la traición de Horus. Usó sus poderes psíquicos, actuó por lealtad, actuó con buena intención, y al hacerlo destruyó el proyecto del Waveway del emperador. Abrió una brecha en Terra por la que entraron demonios. Dio a los dioses del caos exactamente lo que querían, no por traición, por amor. Tzeentch llevaba siglos tejiendo ese momento, y cuando llegó, ni siquiera tuvo que mentirle. Hay algo perturbador en Nargul, algo que no encaja, algo que hace que cuanto más lo entiendes, más incómodo te sientes, porque Nargul es el más amable de los 4. Nargul, el señor de todas las plagas, el padre de la putrefacción, el gran corruptor, el abuelo, y sin embargo, llama a todos sus sirvientes hijos, y de verdad los quiere. Nació del miedo a la muerte, de la desesperación de cada ser vivo que alguna vez comprendió su propia mortalidad, de cada enfermedad que consumió su cuerpo, de cada plaga que arrasó una civilización, de cada momento en que algo vivo comenzó a pudrirse, pero también de la resistencia, de la voluntad de sobrevivir, de la aceptación de que la vida y la muerte son parte del mismo ciclo. Porque Nargul no es solo el dios de la descomposición, es el dios del ciclo natural, la podredumbre que alimenta el suelo que produce la vida que eventualmente se pudre y vuelve al suelo. Nargul entiende ese ciclo mejor que ningún otro ser en el universo, y lo abraza con entusiasmo grotesco. Su dominio en el Grove es el jardín de Nargul, un lugar que debería ser horroroso y que de alguna manera resulta casi hermoso en su abundancia retorcida. Plantas que crecen desde cadáveres, flores que brotan de heridas, hongos de colores imposibles sobre montañas de carne descompuesta, una vitalidad obscena en medio de la corrupción total, y el propio Nargul, paseando entre sus creaciones con genuino placer, deteniéndose para examinar una nueva plaga que acaba de inventar, riéndose con una risa de trueno cuando observa cómo sus demonios juegan entre los enfermos. No es un dios que contemple su demonio desde un trono distante. Nargul está en su jardín, siempre tocando sus creaciones, amándolas. Hay que entender una cosa sobre los seguidores de Nargul. No son personas que han perdido la esperanza. Son personas que han encontrado una forma perversa de paz,
Han aceptado que van a sufrir, que van a enfermar, que van a morir. Y en esa aceptación han encontrado una tranquilidad que los seguidores de los otros dioses nunca conocen. Un Astartes del caos al servicio de Khorne vive en rabia permanente. Un seguidor de Thinch vive en paranoia y ambición sin fin. Un seguidor de Slaanesh vive en un hambre que nunca se sacia. Pero un seguidor de Nargel sonríe, aunque su cuerpo esté consumido por la enfermedad, aunque sus órganos fallen, aunque huela a muerte, sonríe, porque Nargel los ha abrazado. Y en ese abrazo putrefacto ya no temen a nada. Sus grandes demonios son los grandes inmundos, bestias enormes cuya sola presencia hace que el suelo se pudra bajo sus pies, cuerpos de grasa hinchada que rezuman plaga por cada poro. Y sin embargo ríen, siempre ríen, porque llevan en sus cuerpos millones de enfermedades simultáneas y las irradian como un sol negro irradia oscuridad. Sus sirvientes mortales más temidos son los guardianes de la muerte, la Legión de Mortarion. Astartes que en la herejía de Horus cayeron víctimas de una plaga en el Gruab y en su desesperación pidieron ayuda a Nargel. Y Nargel los abrazó y los hizo invencibles, imparables, incapaces de ser destruidos, incapaces también de dejar de pudrirse. Mortarion, el primarca que más odió la magia en toda la herejía, no era un odio sin historia. Mortarion creció en Barbarus, un mundo envenenado donde hechiceros tiranos esclavizaban a los humanos desde fortalezas envueltas en niebla tóxica. Pasó su infancia luchando contra ellos, con veneno en los pulmones, con odio en el corazón, y cuando se unió al Imperium, purgó su propia legión de psíquicos, uno a uno, porque la magia era la herramienta de sus verdugos, y él juró que jamás contaminaría lo suyo con ella. Y luego, Nargel lo convirtió en su herramienta. El hombre que más despreció a los hechiceros del universo, convertido en príncipe demoníaco del dios de la putrefacción mágica. Hay crueldad en ese destino. Hay también una lógica que Thinch habría apreciado. Pero hay algo más en el jardín de Nargel. Algo que los textos del Imperium no mencionan. Algo que los Aldari conocen y no hablan de ello porque duele demasiado. En el rincón más oscuro del jardín hay una jaula de hierro oxidado, pequeña para lo que contiene, eterna en su crueldad. Y dentro de esa jaula vive una diosa. Su nombre es Sisha, la madre, la diosa Aldari de la fertilidad, la curación y la vida, la que inspiró la creación de las piedras de espíritu con sus lágrimas, la que fue madre de la raza Aldari. Cuando Slaanesh nació y devoró el alma de miles de millones de Aldari, también reclamó a sus dioses. Uno a uno, los absorbió, los consumió, los hizo parte de su hambre sin fondo. Pero Aisha la capturó. Nadie sabe exactamente qué planeaba hacer con ella. Solo que no era nada bueno. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Nargel la oyó llorar. Y algo en el corazón leproso del dios de la podredumbre se movió. Nargel declaró la guerra a Slaanesh. No por estrategia, no por el gran juego. Por algo que en el caos ni siquiera debería existir. Por afecto. La batalla entre ambos fue terrible. Y Nargel ganó. Y se llevó a Aisha a su jardín. Una diosa de la renovación y un dios de la decadencia. El par más improbable del universo. Pero Nargel no sabe querer sin corromper. No conoce otra manera de amar que la que conoce, así que la encerró. Y comenzó a usarla como lo que Nargel usa todo, como parte de su trabajo. Nargel crea plagas, nuevas enfermedades, contagios que no tienen cura. Y para probar si funcionan, se las da a Aisha. Porque Aisha es una diosa de la curación. Su naturaleza es sanar, no puede evitarlo, no puede no intentarlo. Y Nargel la observa, mide cuánto tarda en curarse. Evalúa la potencia de su creación. Si la plaga resiste mucho tiempo incluso a una diosa, es lo bastante buena para soltarla sobre el universo. Y entonces abre un desagüe en el fondo del jardín y la vierte sobre algún mundo desprevenido. Siglo tras siglo, milenio tras milenio, cada enfermedad que ha devastado planetas pasó antes por el cuerpo de Aisha. Pero hay algo que Nargel no sabe. O quizás sabe y elige ignorar porque la quiere demasiado para impedirlo. Mientras Nargel trabaja en su caldero, Aisha susurra a los mortales del universo. Les dice cómo curar las enfermedades que su carcelero crea, los remedios que aprendió al sanar su propio cuerpo divino.
los antídotos que Nargel nunca supo que estaba entregando. Cada medicina que un curandero descubrió en algún rincón olvidado de la galaxia, cada cura inesperada para una plaga sin nombre, viene de una diosa encadenada que eligió usar su cautiverio para proteger a sus hijos. Los Aldari recuerdan eso, y cuando rezan a Isha, saben que en algún rincón del jardín de Nargel, ella todavía escucha. Nadie habla de este dios con calma. No se puede. Porque hablar de Slaanesh es ya una pequeña forma de servirle. Slaanesh, el príncipe oscuro, el señor del exceso, el más joven, el único cuyo nacimiento podemos fechar con precisión, y el que nació de la manera más catastrófica posible. A diferencia de Khorne, Tzeentch y Nargel, que se formaron lentamente durante millones de años a partir de las emociones de incontables razas, Slaanesh nació de una sola especie, de los Aldari, del Imperio Eldar, la raza psíquicamente brillante que jamás ha existido en la galaxia. Durante millones de años los Aldari gobernaron sin rival, casi inmortales, casi omnipotentes en términos psíquicos, y sin nada que temer comenzaron a buscar sensaciones. Primero arte, luego placeres más complejos, luego placeres que rozaban lo que otras razas llamarían crueldad, luego cosas que no tienen nombre en ningún idioma que los mortales puedan pronunciar sin dañarse. Durante generaciones enteras, el núcleo del Imperio Eldar cayó en una espiral de depravación que ninguna otra civilización había alcanzado. Y toda esa energía psíquica, toda esa pasión colectiva de una raza inmensamente poderosa se acumuló en el Gruab, hasta que llegó el momento en que la energía acumulada alcanzó la masa crítica. Y Slaanesh nació. No gradualmente, de golpe, como una explosión. Un grito de nacimiento que resonó en el Gruab y en el universo real simultáneamente. Un grito que devoró las almas de miles de millones de Aldari en un instante, que abrió el ojo del terror en el espacio real. Esa cicatriz permanente en la realidad, donde el Gruab y el universo material se fusionan, que casi extermina a una de las razas más avanzadas de la galaxia en segundos. Slaanesh llegó al gran juego como el hermano pequeño que nadie esperaba, y que inmediatamente resultó ser más peligroso de lo que nadie anticipaba. Porque Slaanesh no ataca con fuerza bruta como Khorne, no engaña con planes a largo plazo como Tzeentch, no corrompe lentamente como Nargel. Slaanesh susurra, ofrece exactamente lo que cada ser vivo desea profundamente: placer, perfección, la sensación de ser plenamente tú mismo. Y la trampa es que al principio de verdad lo cumple. Pero Slaanesh es el dios de la insaciabilidad. Cada placer requiere el siguiente. Cada perfección alcanzada revela la existencia de una perfección mayor. No hay llegada, solo el viaje hacia abajo. Y el viaje hacia abajo es adictivo. Slaanesh es andrógino, perfectamente andrógino. Puede adoptar la forma que cada observador encuentre más irresistible. Sus guardianas de secretos son sus grandes demonios. Criaturas de 6 brazos y gracia antinatural, tan hermosas que el ojo las persigue incluso cuando la mente sabe el peligro, que pueden matar con más delicadeza de la que la mayoría usa para abrazar. Sus sirvientes mortales más conocidos son los hijos del emperador, la Legión de Fulgrim, un primarca y una legión que buscaron la perfección, y encontraron que la perfección de Slaanesh no tiene fondo. Fulgrim era el más hermoso de los primarcas, el más refinado, el más artístico. Un ser que buscaba la excelencia en todo, en la esgrima, en la música, en la guerra, en la vida. No había nada corrupto en ese deseo inicial. Era genuino, admirable. Era exactamente el tipo de llama que Slaanesh lleva siglos aprendiendo a avivar. Durante la Gran Cruzada, Fulgrim encontró una espada demoníaca de una raza alien extinta, un arma de poder incalculable, que le susurró exactamente lo que quería oír, que con ella podría alcanzar la perfección, que nada volvería a ser suficiente sin ella, que era solo el siguiente paso en su búsqueda. Y Fulgrim, que toda su vida había perseguido ser mejor, no supo ver la diferencia entre la búsqueda honesta y la trampa perfectamente construida. La espada le fue poseyendo, lentamente, invisiblemente. Y cuando Fulgrim intentó rechazarla, ya era demasiado tarde. Mató a su hermano Ferrus Malus con sus propias manos, al único ser en el universo al que amaba como igual. Y en ese momento de horror,
Slaanesh lo tuvo. No porque Fulgrim quisiera el mal, sino porque la búsqueda de la perfección sin límites ni moral siempre lleva al mismo sitio. Fulgrim, príncipe demoníaco de Slaanesh. Una historia de caída tan perfectamente construida que a veces parece que Slaanesh la diseñó así desde el principio, porque lo hizo. Hay algo que los sacerdotes del dios emperador no te enseñan en los templos, algo que la Inquisición clasifica con el nivel más alto de restricción. Y es esto: cuando muere un servidor del caos no descansa. Su alma no se disuelve en el Gruab como ocurre con la mayoría de los mortales. Se absorbe. Es engullida por la masa psíquica del caos al que sirvió y añade su energía, su identidad, lo que fue en vida, a la ya formidable potencia de esa deidad. Cada seguidor que muere por Khorne hace a Khorne un poco más poderoso. Cada hechicero que cae al servicio de Tzeentch añade su conocimiento a la consciencia infinita del gran conspirador. Cada vida que Nárgel se lleva enriquece su jardín con una nueva semilla. Cada placer que Slaanesh extrae de sus devotos se convierte en parte de su hambre eterna. Imagina un soldado del Imperium, un guardia fronterizo en un mundo periférico. No tiene nombre en los registros, solo un número de regimiento. Pasa años luchando contra cultistas de Khorne en su planeta y un día los derrota. El último cultista cae a sus pies. El soldado sonríe, cree que ha ganado. Lo que no sabe es que la energía de cada cultista que mató, de cada caída, de cada grito, de cada muerte, ya está en el Gruab, alimentando a Khorne, haciéndolo más grande, más poderoso, más hambriento. Y el alma del propio soldado, cuando muera, sin ningún dios que la proteja, se disolverá en ese mismo Gruab que acaba de alimentar. No hay victoria limpia contra el caos, solo el tiempo entre una batalla y la siguiente. Esto es lo que hace que los dioses del caos sean verdaderamente invencibles. No puedes matarlos matando a sus siervos. Cada victoria contra el caos es también una derrota, porque cada enemigo que abates en el campo de batalla se convierte en la ofrenda que su dios necesitaba. Y es por eso que los dioses del caos no temen perder batallas, porque en su lógica retorcida, incluso la derrota es victoria. Incluso la muerte de sus propios ejércitos es alimento. Se supone que son aliados. En teoría sirven a la misma causa, la corrupción del universo, la caída del Imperium, el fin de todo orden. Y sin embargo, se odian. Se odian con una intensidad que trasciende la comprensión mortal. Khorne y Slaanesh, la violencia directa contra la seducción refinada. La brutalidad honesta contra la perversión elegante. Khorne desprecia a Slaanesh con una rabia tan profunda que la mera mención del nombre del príncipe oscuro en el dominio del dios de la sangre hace erupcionar volcanes de bronce en sus fortalezas. Para Khorne, Slaanesh representa todo lo que aborrece: la debilidad disfrazada de elegancia, el placer como sustituto de la fuerza real, la muerte sin honor. Para Slaanesh, Khorne es un bruto sin imaginación, un dios de una sola nota: matar, 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 sin apreciar la belleza del acto, sin saborear la experiencia. Su enemistad es la más visible del panteón, la más ruidosa, pero no la más peligrosa. Tzeentch y Nárgel. Aquí la enemistad es más silenciosa, más profunda, más filosófica. Tzeentch es el cambio perpetuo, la mutación incesante, la idea de que nada permanece igual ni un instante. Nárgel es el opuesto exacto, la aceptación de que todo se pudre exactamente igual que siempre se ha pudrido, que la muerte es inevitable, que el ciclo no cambia. Son opuestos tan perfectos que su guerra en el Gruab es la más encarnizada de las cuatro, y sin embargo, el equilibrio entre los cuatro no es estático. Ningún canon lo fija como permanente. En tiempos de guerra galáctica, Khorne crece hasta eclipsar a los otros. En tiempos de pandemia planetaria, cuando una plaga devora mundos enteros sin que nadie pueda detenerla, Nárgel puede superar a todos sus hermanos. Y Tzeentch siempre conspira para cambiar ese orden. Siempre. A veces los cuatro se unen, cuando existe un objetivo suficientemente grande. A eso lo llaman el caos indiviso. Los cuatro actuando hacia el mismo fin, sin eliminar sus diferencias, sin perdonarse, simplemente tolerándose el tiempo suficiente para destruir algo que todos quieren ver destruido.
La herejía de Horus fue el ejemplo mayor. 4 dioses, 4 agendas distintas, 4 maneras de corromper la misma galaxia, trabajando en paralelo, casi ganando. Y ese casi es todo lo que nos separa del fin. Si los dioses del caos son la fuerza, hay un mortal que lleva 10.000 años negándose a convertirse en su herramienta. Su nombre es Abaddon, el devastador, el señor de la guerra del caos, el heredero de Horus, y el único ser vivo que los 4 dioses del caos respetan y también temen. Porque Abaddon no sirve a ninguno de los 4, exige su poder, acepta sus dones y se niega a ser su siervo. Es el campeón del caos indiviso, el que demanda todo de los 4 dioses, sin pertenecer a ninguno. Cada uno de los dioses del caos ha intentado reclamarlo. Khorne quiere su furia, Tzinch quiere su mente, Nargel quiere su resistencia, Slaanesh quiere su ambición. Y Abaddon los usa a todos, y no pertenece a ninguno. En 10.000 años, Abaddon ha lanzado 13 cruzadas negras contra el Imperium. 13 veces ha salido del ojo del terror con sus legiones. 13 veces ha intentado destruir lo que Horus no pudo, y en la 13ª lo consiguió. Cadia cayó. El mundo fortaleza que durante 10.000 años guardó la única salida estable del ojo del terror, el planeta que se había mantenido de pie contra todo, cayó, y con su caída se abrió la gran grieta, la Cicatrix Maledictum, una herida que divide la galaxia de extremo a extremo, un tajo en la realidad, porque en el Gruab sangra sin parar. El Imperium ya no es uno, es 2 mitades que no pueden comunicarse fácilmente entre sí, una bajo la luz de Astronomicon, la otra en la oscuridad. Eso lo consiguió Abaddon, no los dioses, un mortal, o lo que queda de un mortal tras 10.000 años al servicio del caos. El equilibrio que protegía el universo ya no es el que era. Para comprender el gran juego en toda su crueldad, hay que conocer a alguien que no es un dios, pero que estuvo más cerca de serlo que ningún mortal de la historia de la galaxia. Su nombre es Be'lakor, el Maestro Oscuro, el primero condenado, el primero de su especie, antes de los príncipes demoníacos que hoy sirven a cada uno de los 4 dioses, antes de que las legiones del caos supieran siquiera lo que era recibir esa clase de favor. Be'lakor fue elevado desde la mortalidad, no por uno de los dioses, por los 4 a la vez. El primero y el único ser en recibir la bendición combinada de los 4 dioses del caos. Una fracción del poder de Khorne, una fracción del poder de Tzinch, una fracción del poder de Nargel, una fracción del poder de Slaanesh, todo en un único recipiente mortal. Y en ese momento Be'lakor se convirtió en el ser más poderoso que los dioses del caos habían creado nunca. Gobernó imperios, miles de mundo y miles de millones de seguidores. Reinó como un dios menor sobre civilizaciones enteras. Pero los dioses del caos no comparten bien, no comparten nada. Y pronto empezaron a pelearse por Be'lakor, como niños peleando por un juguete favorito. Cada uno quería que sirviera solo a él. Cada uno intentaba redirigir su lealtad. Y Be'lakor, que había recibido poder de los 4, no podía servir a ninguno sin traicionar a los otros 3. Así que decidió no servir a ninguno. Se convirtió en algo que los 4 dioses no podían controlar. Y eso fue su condena. Los dioses retiraron su favor colectivo. Siguieron creando príncipes demoníacos, pero nunca más combinarían su poder en un único ser. Habían aprendido la lección. Y Be'lakor quedó atrapado. Demasiado poderoso para ser mortal, demasiado incontrolable para ser adorado, demasiado viejo para ser olvidado, demasiado libre para ser perdonado. Hay una última crueldad en la historia de Be'lakor, una que él mismo desconoce. Lo que Be'lakor cree es que su libre albedrío, su independencia, su rebelión contra los dioses que lo crearon, también es parte del gran juego. Los dioses del caos llevan milenios usando su libertad como una pieza más en el tablero, un comodín, un agente caótico que perturba los planes de todos, incluidos los suyos propios. Be'lakor cree que actúa. En realidad es actuado, y esa es la broma más larga de Tzinch. Hay algo que los estudiosos del Grab nunca se habían planteado, algo que parecía imposible por definición. ¿Pueden nacer nuevos dioses? ¿Puede el panteón del caos crecer? ¿Pueden los 4 convertirse en 5? En el milenio 41,
Hay una entidad que ha decidido que sí. Y que además, ese quinto dios será él. Se llama Bastor, el Arquifano, señor de la Forja de las Almas. No es siervo de ninguno de los 4 grandes, nunca lo fue. Bastor es el demonio de los inventores, de los ingenieros, de los científicos que abandonaron la moral en busca de resultados, de los artesanos que forjaron armas prohibidas, de todo aquel que cruzó la línea entre la tecnología y la herejía tecnológica. Sus armas equipan a ejércitos del caos. Sus creaciones son las más temidas del universo. Mientras sea el mejor armero del caos, nadie lo toca. Pero Bastor no está satisfecho con ser el armero. Quiere ser el amo. Y para eso necesita poder. Poder suficiente para ser adorado. Para que las emociones de los mortales, su curiosidad sin frenos, su innovación sin moral, caigan en el Grot con suficiente fuerza para crearlo a él. Como Dios. En el milenio 41, Bastor estableció una alianza con Abaddon el Devastador. Juntos alcanzaron los arcos de la condena. Una campaña diseñada para reunir fragmentos de una nave antigua, una llave que abre algo que nadie osa nombrar. Sus ejércitos atacaron la roca, la fortaleza nave de los Ángeles Oscuros, y estuvo a punto de lograrlo. Fue saboteado por Belacor, 2 entidades que quieren el mismo trono vacío, que se odian con la eficiencia de quienes se reconocen como rivales reales. La historia de Bastor no ha terminado, porque si Bastor logra su objetivo, si el Panteón del Caos tiene un quinto miembro, el equilibrio que ha sostenido al universo durante millones de años se rompe. Hay un nombre que no aparece en ningún texto del Mechanicus, que no está en los registros de la Inquisición, que los propios seguidores del caos pronuncian en voz baja, si es que se atreven a pronunciarlo. Malis, el dios renegado, el desterrado, el perdido, el jerarca de la anarquía y el terror. Si los 4 dioses del caos son el caos, Malis es el caos vuelto contra sí mismo, la encarnación de la tendencia autodestructiva del caos, de la anarquía que no discrimina, que no sirve a ninguna agenda, que destruye el orden, incluido el orden del propio caos. Contra sus demonios, contra sus campeones. Son guerreros condenados que han encontrado su propósito en ser el veneno dentro del veneno. Nadie puede confirmar con certeza si Malis es un dios de verdad o algo más antiguo. Algo que existía antes de que los 4 tomaran forma. O quizás algo que surgió de ellos mismos. Un subproducto del gran juego. La suma de la energía que los 4 desperdician odiándose entre sí, convertida en consciencia propia. Lo que sí es cierto es que el número de los dioses del caos nunca fue definitivamente 4. Fue siempre al menos 4. 4 dioses, 4 voluntades absolutas, 4 presencias tan vastas que cada una de ellas sería capaz de corromper una galaxia entera si las otras 3 no existieran. Y las 4 se odian, con una intensidad que los mortales no pueden comprender. Pero hay algo que ningún estudioso del caos se atreve a decir en voz alta, algo que es a la vez la mayor debilidad de los dioses del caos, y el único escudo que queda entre la vida y el fin de todo. Para que el caos gane completamente, uno de los 4 tendría que ganar el gran juego, y los otros 3 nunca lo permitirán. No el emperador, no los Astartes, no el Imperium. El único seguro que protege el universo es que los 4 dioses del caos se odian demasiado para cooperar el tiempo suficiente. La herejía de Horus fue el momento en que más cerca estuvieron. Los 4 dioses del caos, actuando de maneras distintas pero hacia el mismo objetivo, casi destruyeron al Imperium. Casi mataron al dios emperador de la humanidad. Casi ganaron. Y en el milenio 41, con la apertura de la Gran Grieta, están más cerca que nunca de lograrlo. Pero mientras cada uno de los 4 mire a los otros 3 con odio absoluto, mientras Khorne desprecie la hechicería de Tzeentch, mientras Nargel y Tzeentch libren su guerra filosófica entera, mientras Slaanesh siga siendo el aguijón en el flanco de Khorne, el universo tendrá un mañana. No por mérito, no por justicia, por la gracia del odio mutuo de sus verdugos. Es la protección más frágil que cualquier civilización haya tenido jamás, y la única que queda. Antes de terminar hay que decir algo importante.
Los dioses del caos son monstruos, fuerzas de destrucción y corrupción que han consumido civilizaciones enteras, que han convertido a los mejores guerreros del Imperium en sus sirvientes, que se alimentan de cada lágrima y cada grito de cada ser vivo, que roban las almas de sus propios seguidores cuando mueren y las usan como combustible para seguir corrompiendo. Todo eso es verdad. Pero también es verdad lo siguiente. Khorne existe porque la violencia existe. Y la violencia existe porque los seres vivos tienen que defender lo que aman. Tzeentch existe porque la ambición existe. Y también existe porque los seres vivos desean un futuro mejor. Nargel existe porque el miedo a la muerte existe. Y ese miedo existe porque la vida tiene valor. Slaanesh existe porque el deseo existe. Y el deseo existe porque vivir significa querer. Y luego están los que vienen. Be'lakor, el primero condenado. La soberbia de querer ser más que lo que los dioses permiten. Atrapado entre dos mundos, ni mortal ni dios. Eterno y sin trono. Bastor, el que todavía no lo es. La ambición tecnológica sin ética. Lo que ocurre cuando el ingenio abandona la moral. Un quinto asiento en la mesa del gran juego que aún nadie sabe si existirá. Y Malice, el innombrable. Lo que el propio caos produce cuando se vuelve contra sí mismo. La pregunta más inquietante del panteón. ¿Y si el caos se cansa incluso de sí mismo? No puedes matar a los dioses del caos sin matar lo que los creó. No puedes matar lo que los creó sin matar a cada ser sintiente del universo. Y sin esos seres, ya no hay universo que salvar. Esta es la trampa. Esta es la oscuridad real debajo de toda la oscuridad de Warhammer, que los enemigos más grandes que existen son parte de lo que significa estar vivo. Y que la única victoria posible no es destruirlos, es aprender a vivir a pesar de ellos. En el universo más oscuro jamás imaginado, eso tendrá que ser suficiente. Bienvenidos al universo de Warhammer 40.000.